y realizar para poder determinar, ¿no? Por qué se está dando este tipo de situación, ¿no? Hay una base legal, existe una base legal en el cual previene y evita el hostigamiento y sanciona, ¿no? Entonces existe esta ley 27942, ¿sí? En el cual es una prevención y sanción del hostigamiento sexual, ¿no? También tenemos un decreto supremo, ¿no? Reglamento de la ley de prevención y sanción al hostigamiento sexual. Siempre se tiene que sancionar y vamos a ver en diapositivas más posteriores cuándo es un hostigamiento, ¿no? Cuándo se da, cómo se conforma, cuándo la empresa tiene más de 20 trabajadores o menos, ¿no? Se puede crear hasta comisiones de investigación, ¿no? Entonces todo eso igual está en la Ley General de Inspección del Trabajo, ¿no? La Ley 28.806, ¿no? Que son entes reguladores del Ministerio de Trabajo y por ende también están suscritas a SUNAFIN, ¿no? La superintendencia de que controla todos los procesos de los trabajadores, ¿no? Entonces el hostigamiento, ¿no? Es uno de los problemas más frecuentes, ¿no? Y a veces menos reconocidos, que a veces en pequeñas circunstancias uno no se da cuenta cuando uno en sí cae dentro de ser acosador, ¿no? Porque hay temas mínimos que se pueden dar y que indirectamente, psicológicamente, la persona está acosando al acosado, ¿no? Se da en temas laborales, en temas educativos y mucho entre otros, ¿no? Se puede dar en cualquier ambiente donde haya tanto una jerarquía o un trato de igual a igual, ¿no? Entonces, al final es una forma de violencia, es una violencia psicológica que causa, porque al final inconscientemente estás causando una lesión, ¿no? Una lesión en el cual si es que esto perdura el acoso, vas a desencadenar problemas psicológicos y problemas tanto en el ambiente donde se da, ¿no? Ya que puedan ser laborales, puedan ser estudiantiles, ya que puedan ser hasta en el rendimiento del trabajo que uno puede hacer, porque al final es un tipo de violencia, ¿no? Afecta tanto a los hombres como a las mujeres, puede ser de ambos grupos, ¿no? Es un problema que impacta, ¿no? En mayor medida, como les había comentado, en mujeres se ve mucho más relacionado a ellas, ¿no? En el cual produce una serie de ideas y estereotipos por el género, ¿no? Por ser un género, entre comillas, el más débil, ¿no? Y ahí comienzan los estereotipos sexistas, ¿no? Sexistas que existen y que no deberían, ¿no? No deberían existir por el tema de, de los estudios que se ven, ¿no? Tanto hombre y mujer deberían ser de la misma oportunidades, ¿no? Y sin ese hostigamiento sexual. Entonces, según las estadísticas, ¿no? Del trabajo sin acoso, que es de a través de la SUNAFIL, del Ministerio de Trabajo, ¿no? En los casos atendidos en el 2019 al 2019, 97.4 han denunciado que son las mujeres, ¿no? Prácticamente bordean casi el 100%, ¿no? Y el 100% de los agresores denunciados son los hombres, mejor, siempre los acosadores van a ser el sexo masculino. El 74% de los casos corresponden a una relación laboral jerárquica. ¿Qué quiere decir jerárquica? Siempre un jefe, alguien superior a la persona, el cual está siendo el acosador, ¿no? Y el acosado está en un puesto jerárquico inferior. Entonces, acá ya viene también uno de los parámetros en el cual vamos a ver más adelante entre hostigamiento y el acoso sexual, ¿no? Y que al final es un delito en ambos casos. Si el acoso sexual es un delito, penado con una pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años, ¿no? Inhabilitación cuando la conducta se lleva a cabo en el marco de una relación laboral, educativa o formativa de la víctima, ¿no? Inhabilita a la persona en el cual, más que todo, si es un tema laboral, educativo, ¿no? Entonces es muy importante poder saberlo, ¿no? Entonces acá está el acoso sexual, ¿no? Venimos con el tema de cuando una persona va a acosar sexualmente. La gran diferencia en el tema del acoso con el hostigamiento es que el acoso sexual se hace normalmente de personas del mismo rango jerárquico, ¿sí? Los dos posiblemente sean jefes, los dos posiblemente tengan un rango jerárquico de mayor rango dentro de una empresa, ¿no? O uno de menor jerárquico al de mayor. Eso también es un acoso que se ve, y esa es la gran diferencia con el hostigamiento. El hostigamiento sexual es del mayor rango al del menor, ¿no? Son diferencias que se plasman dentro de la teoría, ¿no? Entonces, el acoso sexual
entre el mismo jerárquico, ¿sí? Entre dos jefes, dos directores, dos de mismo rango, o el de menor rango al de mayor, ¿no? Que es mucho menos que sea, pero también se puede dar y se considera el acoso sexual, ¿no? Son insinuaciones sexuales, ¿no? Indeseables, que no quisiéramos que nadie pueda pasar por eso, ¿no? De un comportamiento ya sea verbal o físico o de índole visual también, ¿no? A veces está con las misiones por el tema, ¿no? De morbosidades que pueden presentar dentro del acoso, ¿no? Que pueden interferir sin razón alguna en el tema laboral, ¿no? Creando un ambiente de trabajo inmediatamente hostil y ofensivo, ¿no? Y al final, como le dije, es una violencia, es una agresión en el cual sucede tanto verbal, física o visual, ¿no? Entonces, existen estos niveles de acoso en el cual se complementan, ¿no? Ya sea por un tipo verbal o de tipo sexual no recíproco, ¿no? La persona no contesta al acoso, ¿no? En el tema verbal. En muchos casos también se da el contacto físico, ¿no? Una persona se acerca y quiere tener un roce, un contacto con una persona, ya eso también es un acoso sexual, ¿no? El contenido de los mensajes, ya sea también hasta por teléfono, ¿no? A la persona, ¿no? O a la persona en la cual se está haciendo este tipo de acoso, ¿no? Tanto sea en el rechazo o la aceptación, ¿no? Lo cual no significa una relación desigual. Produce un sentimiento siempre de molestia cuando una persona más que todo rechaza, ¿no? Cuando no hay una aceptación de la parte que está siendo acosada, ¿no? Entonces, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, se han clasificado los niveles de acuerdo a los agravantes, ¿no? Normalmente la verbal es leve, ¿no? Algo leve, sin contacto físico, pero no verbal es moderado, ¿no? Ya viene a ser también algo fuerte cuando es un verbal con un contenido sexual más obsceno, se clasifica medio fuerte, ¿no? Ya fuerte es el contacto físico, cuando una persona se acerca y ya tiene un contacto físico tanto el acosador como el acosado, ¿no? El acosador se acerca y comienza el contacto con la persona y que no desea. Entonces es algo fuerte dentro de la clasificación de un agravante, ¿no? Y muy fuerte con presiones ya físicas, ¿no? O psicológicas en el cual pueda mencionar hasta despidos por la jerarquía que puede proceder, ¿no? O por tener contactos íntimos, ¿no? Expresarle el deseo que él tiene de tener contactos íntimos a la persona en el cual está acosando, ¿no? Entonces eso ya es muy fuerte. Entonces las consecuencias son muchas, mejor, muchas del acoso sexual, como se había manifestado, ¿no? En el cual siempre va a haber las consecuencias, ¿no? Dentro de las cuales es el abandono del trabajo, despido. Las personas normalmente tienden a huir también, ¿no? Del acosador porque no se sienten bien, ¿no? Es un tema psicológico, psiquiátrico en el cual entran en un estado de depresión, ansiedad, no pueden acudir a sus centros de labores por esa presión o ese acoso que están sintiendo, ¿no? Sometismo, ¿no? Y silencio para no perder el trabajo. Hay personas también que necesitan el trabajo y necesitan poder mantener, ¿no? Ese trabajo y puedan ser sometidos, ¿no? Ante este tipo de acoso. Nerviosismo, ansiedad, depresión y trastornos psicotomáticos. Justo ven acá el tema más que todo médico, ¿no? Un tema tanto de depresión, ansiedad que pueden llegar hasta el suicidio, ¿no? Y trastornos psicotomáticos que pueden ser enfermedades de distinta índole, ¿no? Tanto en el corazón, tanto en el sistema inmunológico, bajan las defensas, ¿no? Por un tema que la persona no está bien, ¿no? Comienzan ya los problemas hasta gástricos, ¿no? Por el tema del ácido clorhídrico que comienza a disminuir por los problemas de ansiedad y depresión que al final pueden llevar tanto al suicidio, ¿no? Por estar demasiado deprimidos o ansiosos o hasta los trastornos psicosomáticos, ¿no? Que ya pueden atacar distintas partes de nuestro organismo. Entonces, más que todo puede ser este tipo de acoso sexual, tanto vertical, ¿no? O de chantaje, de la parte de un superior jerárquico, como le dije, ¿no? Un superior en el cual a un subalterno con una manifestación de poder, ¿no? En el cual puede causar amenazas, que la víctima, si no accede a sus favores sexuales, pueden tener un beneficio laboral o bien pueden tener no un beneficio, ¿no? Entonces las personas acosadas suelen ser menores, normalmente de 30 años, ¿no? Y los acosadores siempre por el rango jerárquico, normalmente suelen ser mayores de 40 años, ¿no? Porque ya tienen mayor rango dentro de la empresa o la institución donde se está encontrando, ¿no?
Y hay horizontal también, ¿no? Cuando una persona es acosada insistentemente por un compañero de la misma o menor jerarquía, ¿no? Como les había comentado, ¿no? O por un cliente de la empresa donde trabaja, ¿no? Entonces a veces también se da de una forma horizontal entre mismas personas del mismo rango, ¿no? Entonces el acoso sexual, a diferencia del hostigamiento, no es lo fundamental, como les había dicho, puede darse en iguales jerarquías, ¿no? O incluso el acosador puede tener una jerarquía menor, ¿no? De la víctima. Entonces, esos son la gran diferencia en el cual vamos a encontrar entre el acoso sexual y el hostigamiento, ¿no? El hostigamiento sexual. Entonces, este hostigamiento se refiere a una manifestación de poder, ¿no? Mediante un contenido sexual que proviene de un superior. Siempre el hostigamiento sexual va a venir de una persona jerárquicamente superior a alguien de menor rango, ¿no? Entonces, lo estás hostigando, ¿no? Estás sobrepasando el tema jerárquico de una persona de menor jerarquía dentro de una empresa, ¿no? En general, estas preposiciones y chantajes son realizadas por supervisores o gerentes, ¿no? Son gente que tiene dentro de una empresa un rango, ¿no? Un rango jerárquico superior a las personas que van a ser vulneradas, ¿no? Entonces, que de esta forma ostentan el poder, ¿no? Confiere un sistema jerárquico organizado, como sucede en muchos casos más que todas en las empresas, ¿no? En las empresas donde se ve mayormente esto por un tema siempre de puestos o posiciones de jerarquía, ¿no? Entonces, de esta forma el hostigamiento va a representar un problema moral laboral, ¿no? Donde las consecuencias no son únicamente para el trabajador, sino también para la empresa, ¿no? La empresa tiene que regular a través de recursos humanos el, el beneficio que no se dé, ¿no? Y las facilidades también ya al acosado cuando hay una denuncia, ¿no? Ya que no solo afecta a las relaciones de trabajo, sino también va a afectar, como siempre, el rendimiento laboral, ¿no? Que nos conlleva a un conjunto de profesionales, tanto en el tema medicina, ¿no? En el tema de recursos, en el tema hasta de supervisores, que nos interesa mucho el rendimiento laboral de las personas, ¿no? Es una de las cosas que siempre se brinda para que el trabajador pueda dar mayor de en sí, un mejor beneficio, una mejor producción para la empresa, ¿no? Entonces nos interesa que tengan un buen rendimiento, ¿no? La violencia y el hostigamiento sexual, ¿no? Representa una forma de control y un intento por desvalorizar la dignidad, ¿no? Y el trabajo de las personas. Mejor, al desvalorizar, ¿no? No tener una buena dignidad, no tener un buen ambiente laboral dentro del trabajo, las personas no van a rendir laboralmente bien, ¿no? Entonces van a comenzar a llegar los aspectos tanto de ansiedad, depresión, ¿no? Entonces, al final es un problema también para la empresa porque las personas caen en ese círculo, ¿no? Caen en ese círculo y no van a rendir de una forma correcta, ¿no? Entonces, el hostigamiento sexual, ¿no? Que se da mucho más por el tema jerárquico, atenta contra la dignidad, la libertad sexual, ¿no? La intimidad de la persona, más que todo con el que está siendo abusado, ¿no? La integridad personal, tu derecho a una libre trabajo sin violencia, ¿no? Tu derecho a la educación, porque también se dan en los temas educativos, ¿sí? Tu derecho a la igualdad y a la no discriminación, tu derecho al trabajo y a la formación y poder tener un trabajo digno, ¿no? Sin violencia de acoso. Tu derecho a desarrollar actividades en un ambiente digno y sano, ¿no? En el cual conlleva un conjunto de métodos para generar un bienestar personal, ¿no? Como les comenté, nosotros dentro de un tema laboral siempre se trata de trabajar en un ambiente óptimo, ¿no? Donde podamos desarrollar nuestras funciones de la mejor manera y poder ser beneficiosos para la empresa, ¿no? Entonces, si es que uno no tiene o tiene este acoso, no va a poder generarse, ¿no? Este bienestar, ¿sí? Eso es lo que quiero que puedan enfatizar, ¿no? Entonces, existe elementos del hostigamiento, ¿no? La conducta del hostigamiento sexual, ¿no? Normalmente es esa conducta, como les había comentado, tanto física o verbal reiterada, ¿no? De naturaleza sexual o sexista, ¿sí? Y que muchas veces es rechazada, ¿no? Y no deseada. Entonces, ya el rechazo debería, pero esta persona sigue intentando y sigue hostigando, ¿no? En muchos casos también se ve el sometimiento, ¿no? Se somete, implica que el hostigador sexual, haber hostigado, puede modificar tanto para mal su situación laboral, por ejemplo, el despido o la reducción de su salario, ¿no? O cambios de horario en su trabajo. Ya lo está sometiendo, ¿no? Lo está sometiendo
a su jerarquía, ¿no? Puede cambiarle de horario, ¿no? Puede disminuirle su ingreso, ¿no? O al final el despido, ¿no? Entonces lo está sometiendo al acosado, ¿no? Y al finalmente es el rechazo, ¿no? En venganza por no haber accedido a los actos, ¿no? A los actos del hostigamiento, el hostigador toma decisiones que perjudican la situación laboral, ¿no? Entonces también se ve este caso en el cual ya al rechazar por completamente pueden perjudicar al acosado, ¿no? Su situación laboral. Entonces, esos son los términos, ¿no? Que se dan dentro de las conductas de un hostigador. Uso de términos, ¿no? Siempre el hostigador va a utilizar términos sexuales escritos o verbales, ¿no? Ya hacen problemas de un trato preferente o beneficioso sobre tu situación actual. Eso es como el hostigador, ¿no? Va a hostigar en este caso, al acosado, ¿no? Entonces va a situaciones, ¿no? En el cual va a brindar favores, ¿no? Si sales a cenar conmigo, hablaremos de tu ascenso, ¿no? Temas como ejemplo que podemos tener, ¿no? Prácticamente es brindar como servicios sexuales o insinuaciones sexuales, ¿no? Gestos obscenos, insoportables, humillantes o ofensivos, ¿no? Gestos que puede dar alguien de mayor jerarquía, alguien de menos, ¿no? Mensajes a través ya sea por Hotmail o mensajes de teléfono escritos, ¿no? En el cual llamadas telefónicas, exposiciones, ¿no? O bromas obscenas, preguntas, chistes, ¿no? O piropos dentro del contenido sexual, ¿no? Entonces, cómo el hostigador comienza a hostigar, ¿no? De sus formas, distintas formas que se pueden dar, ¿no? No es solamente también el contacto físico, ¿no? Pueden ser de distintas vías, ¿no? Del acoso. Te presionan exigiéndote una conducta que no deseas, ¿no? O agraviando tu dignidad. Por ejemplo, ¿no? Usa falda más corta, de lo contrario no trabajarás, ¿no? Conmigo junto en mi gerencia, ¿no? Son ejemplos que se pueden dar en el cual existe el tema del acoso, ¿no? Conversaciones y comentarios con términos de corte sexual o de tu vida sexual, ¿no? Que alguien de mayor rango comienza a generar conversaciones de temas sexuales, ¿no? O cómo es tu vida sexual. Miradas lascivas, miradas reiteradas con contenido sexual, ¿no? En el cual también está dentro del acosador, ¿no? Posiciones reiteradas para encuentros o citas con tu persona, ¿no? Que genere citas involuntarias o que no sean de necesidad muchas veces con la persona, ¿no? Muestras de reiteradas de dibujos, fotos, revistas, calendarios con contenido sexual. También está dentro de la clasificación de que cómo se acerca el acosador, ¿no? Entre otros actos de similar naturaleza, ¿no? Entonces, son las formas como el acosador va a tratar de acosar, ¿no? Acosar a la persona o la víctima en este caso, ¿no? Se producen acercamientos corporales, roces, ¿no? Tocamientos, otras conductas físicas de naturaleza sexual y que te ofenden y la cual tú no quieres, ¿no? Entonces, se manifiesta en reiteradas oportunidades, ¿no? La negación, pero la persona insiste, ¿no? Cuando te tratan ofensivamente o de modo hostil, ¿no? En venganza por no haber o haberle rechazado, ¿no? En conducta del hostigador, va a comenzar a tomar represalias, ¿no? Represalias dentro del hostigamiento sexual por su orden jerárquico, ¿no? Entonces, los efectos negativos, ¿no? Los que les había comentado, ¿no? Siempre van a tener los efectos a través del hostigamiento, ¿no? En este caso a la víctima, ¿no? A la persona que está recibiendo el hostigamiento sexual, tienen efectos muy negativos, ¿no? Vulnera sus derechos humanos, los derechos laborales y los derechos sexuales como persona que cada uno tiene un derecho propio que elige con quién, ¿no? Dónde trabajar, dónde, con quién puede tener relaciones y sus derechos como persona y derechos humanos, ¿no? Como les había comentado, ¿no? Dentro de esto son muchos factores en el cual se ven involucrados, ¿no? Recursos humanos, seguridad en el trabajo, ¿no? Y hasta la medicina ocupacional, que también se ve envuelto por un tema que va a haber un quebrantamiento de la salud, ¿no? Un quebrantamiento físico y mental que se da más que todo un tema del psique, ¿no? Dolores de cabeza, trastornos gastrointestinales, una tensión muscular, ¿no? Y estas reacciones alérgicas, porque la persona no puede lidiar con eso, entonces cambia mentalmente y va a llevar a un estado de depresión, ansiedad, ¿no? Angustia, en algunos casos puede llegar hasta la agresividad, ¿no? Y la baja autoestima
porque está siendo controlado por el acosador, está siendo manipulado o exigido, ¿no? Por la persona que está agraviando, hostigando, ¿no? Entonces son temas mentales que conllevan a un desgaste, ¿no? Porque primero comienza mental y de ahí viene lo físico, ¿no? Ya comienzan los estados somáticos, como habíamos comentado. Afecciones, ¿no? En el trabajo, como desarrollo profesional, la persona puede sentirse discriminada, ¿no? Una segregación ocupacional, disminución en la productividad y la calidad de trabajo. Los que les comenté, ¿no? Va a disminuir la productividad, lo que uno busca siempre de una empresa, ¿no? La productividad y la calidad de un trabajo y un trabajador que pueda dar ante la empresa. Entonces, eso no es dable también para un tema de un crecimiento empresarial, ¿no? El desarrollo económico, ¿no? El desempleo, la discriminación laboral, la pérdida de su seguro social y deterioro de calidad de vida, ¿no? Muchas personas dependen de un sueldo, entonces deben tener estos tipos de afectaciones económicas, ¿no? Por el hostigamiento. Entonces son muchos, va englobado, si se dan cuenta, muchos aspectos que aparentemente no podrían, ¿no? Pero se ve conflictos, ¿no? Conflictos hasta las relaciones interpersonales con los amigos, ¿no? Con la familia, mala comunicación, tensión, irritabilidad, ¿no? Que se pueden dar, la calidad de vida. Pierdes la calidad de vida por la pérdida del empleo, ¿no? Como les había comentado, ya al tener un daño económico, por pérdida del empleo, va tu calidad de vida posiblemente al depender de un sueldo, pierdas la calidad, ¿no? Que no puedas tener una buena calidad por un tema económico. Entonces, las opciones a seguir frente a un hostigamiento sexual, ¿no? Ya cuando uno es víctima de este hostigamiento, si uno siente que está siendo hostigado sexualmente o acosado sexualmente, hay un artículo que nos define que es el artículo 35, ¿no? Por el decreto legislativo 728, ¿sí? En el cual se solicitar el cese de la hostilidad, el cese del hostigamiento, ¿no? Que ya pare mediante la presentación de una queja ante la Oficina de Recursos Humanos, ¿no? O quien haga a sus veces en el centro laboral. Mejor se realiza una queja formal, ¿no? Ante la persona de recursos humanos para que cese el hostigamiento. Dar por terminado el contrato de trabajo, ¿no? Y exigir el pago en muchos casos de una indemnización mediante una demanda judicial, ¿no? En el caso del hostigador, sea empleador, persona de alta dirección, ¿no? O de confianza asociado. Son las reglas que se pueden servir ya, pero en un ámbito más que todo legal, ¿no? Presentamos las quejas, ¿no? Dentro de los derechos, un proceso confidencial, mejor se tiene que, dentro de recursos humanos o la SUNAFIL, hace un proceso confidencial y reservado, ¿no? Imparcial y eficaz, ¿no? Tiene que garantizar un debido proceso y garantías a los testigos de protección personal y laboral, ¿no? Eso sí es un tema cuando se abre una investigación por hostigamiento, ¿no? Ya es presentado la queja, tienes esos derechos, ¿no? Que sea confidencial, reservado e imparcial, ¿no? Y garantía de un buen proceso. De ser necesario y considerar los criterios de intensidad y necesidad de la autoridad, dictar las medidas, ¿no? Cautelares a tu favor, mejor dicho, dentro del proceso de evaluar, ¿no? El hostigamiento, hay unas medidas que se toman dentro de recursos humanos para poder mitigar este hostigamiento. Una de ellas es la rotación del presunto hostigador, ¿no? Mejor el que está hostigando tiene que rotar, ¿no? Rotar y no estar cerca a la víctima, ¿no? Suspensión temporal del presunto hostigador, ¿no? Es presunto porque aún no se demuestra, ¿no? Una suspensión para poder evaluar, ¿no? Evaluar e investigar el proceso. Tu rotación, si así lo solicitas, mejor. También el acosado también puede rotar del lugar donde está o del servicio donde se encuentra, ¿no? Impedimento de acercarse a ti o a tu entorno familiar, la persona que está hostigando. Y en muchos casos asistencia psicológica u otras medidas de protección, ¿no? En el cual garantice tu integridad física, psíquica y mental, ¿no? Entonces, son las formas de un comité, ¿no? Cómo intervenir frente a un hostigamiento sexual, ¿no? En este caso, el empleador, la empresa, garantiza la existencia de un comité, ¿no? Intervención frente al hostigamiento sexual, ya sea a través de un delegado del centro del hostigamiento en función al número de trabajadores. Mejor mucho va a depender cuántos trabajadores están en una empresa y formar, ¿no? Cuando en la empresa hay más de 20 trabajadores, se tiene que crear un comité de intervención frente al hostigamiento, ¿no? Cuando la empresa tiene menos de 20 trabajadores, un delegado contra el hostigamiento sexual.
¿no? Un delegado, solamente una persona. Entonces, cuando es de más de 20, ¿sí? Se crea un comité, ¿no? Encargado por investigar y emitir las recomendaciones y sanciones, ¿no? Las recomendaciones son las que vimos, ¿no? En la diapositiva anterior: rotación de presunto hostigador, suspensión temporal, rotación si así se solicita, ¿no? Impedimento de acercarse o brindar un apoyo psicológico, ¿no? Entonces, si es de más de 20, ¿sí? Va a ser una conformación de un comité, como le dije, ¿no? Si una empresa hay más de 20 trabajadores, un comité, que son 4 miembros, ¿no? Garantizado la paridad de género, ¿no? Pueden ser 2 hombres, 2 mujeres, ¿no? 2 representantes de los trabajadores y 2 representantes por parte del empleador, ¿no? Mejor son 2 de cada uno, respetando siempre tanto la paridad de género y la paridad de jerarquías, ¿no? Se puede elegir conjuntamente con la elección de los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Que pueden ser 2 representantes y 2 representantes del empleador, ¿no? Uno siempre de la Oficina de Recursos Humanos o quien haga su veces, y el otro un empleador que designe, ¿no? La empresa. Esa es la forma como se genera este comité, que va a evaluar, ¿no? Va a evaluar los acuerdos que se toman y determinar si es que ha habido o no el acoso o el hostigamiento sexual. Los acuerdos de comité siempre frente al hostigamiento sexual se adoptan por mayoría simple, ¿no? Dependiendo del voto. El voto directamente corresponde al representado de la Oficina de Recursos Humanos o quien haga sus veces, ¿no? Si hay un empate. Y siempre va a estar un reglamento, existe siempre un reglamento interno, un reglamento externo, en el cual hay contra el hostigamiento sexual, ¿no? Es un tema de plan de prevención, siempre va a estar regulado por el Ministerio de Trabajo y Prevención del Empleo, ¿no? En el cual existe y está en sus páginas de Ministerio de Trabajo, ¿no? Y siempre va a haber un flujo para denuncias, ¿no? Que es el 18-19, trabaja sin acoso, ¿no? También se puede denunciar a través del Ministerio de Trabajo, ¿no? La SUNAFIL, para que no hayan estos tipos de acoso, hostigamientos por parte de alguien mayor jerárquico o igual de la mismo rango, ¿no? Y siempre encontrarse una información sobre hostigamiento sexual, ¿no? Para saber si esto está ocurriendo en tu ambiente laboral. Entonces, puedes tener mayor orientación tanto legal y psicológica, ¿no? Es un número gratuito sin costo a un teléfono 1819, ¿no? En el cual se puede denunciar tanto por forma escrito ante el Ministerio de Trabajo o la SUNAFIL, ¿no? En el cual son los modelos de queja, ¿no? Por el hostigamiento sexual, ¿no? Es un modelo en el cual se coloca, ¿no? Tanto el nombre como el DNI y dependiendo la queja, el hostigamiento, ¿no? Y la descripción de los hechos y si es que hay unas pruebas documentadas, ¿no? Que se puede igual plasmar, ¿no? Igual con tanto los testigos, grabaciones, correos, ¿no? Como sustento de la queja y para poder presentar tu queja ante el Ministerio de Trabajo, ¿no? Ese es un flujo para la denuncia, ¿no? Se presenta una queja por escrito según el formato del Ministerio de Trabajo, ¿no? Se puede descargar en sus páginas y se presenta este formato en el cual Recursos Humanos después tiene que también informar ante la SUNAFIL o Recursos Humanos, Ministerio de Trabajo, informar de este caso, ¿no? En tiempos estipulados según la norma, ¿no? Y consecuencias, también existen consecuencias si una es una falsa queja, ¿no? Es la queja o demanda por un hostigamiento sexual interpuesto sin probados fundamentos y con acreditación de mala fe. Existe también unas personas, si es que no tienes la mala fe, ¿no? De poder actuar o poder decir a alguien está acosando, también existe la falsa queja, ¿no? ¿Qué consecuencias trae cuando la queja o demanda de hostigamiento sexual es declarada infundada por decisión firme y queja acreditada, ¿no? La persona a quien se le imputa los hechos en la queja o demanda tiene expedito, ¿no? Interpone judicialmente las acciones pertinentes. En este caso, el supuesto hostigado denunciante queda obligado a pagar una indemnización que fije el juez, ¿no? Lleva a un tema más legal, ¿no? Entonces, si es que no se determina que hubo este hostigamiento, puede terminar por una indemnización, ¿no? Generada por el juez, ¿no? Procedimiento de la denuncia, ¿no? De estos actos son la solicitud de cese, ¿no? A la hostilidad, como les hemos comentado, que se va a recursos humanos y se solicita, ¿no? Mediante la queja. En la queja se señala, ¿no? Como vimos escrito, nombre, cargo y función, ¿no? Y la relación laboral. Entonces, dentro de los 30 días calendarios del hecho, se tiene que haber una comunicación dirigida a gerencia de recursos humanos, ¿no? Si la queja es en contra del gerente de recursos, a una autoridad inmediata jerárquica, ¿no? Descripción de los hechos y medios probatorios que se tiene que dar, ¿no? Va a haber un traslado, ¿no? Por eso se tiene 3 días hábiles, ¿no? Para poder hacer el traslado, el gerente de recursos humanos o la autoridad de mayor jerarquía tiene 3 días hábiles para presentar, ¿no?
para hacer el descargo de la queja. El presunto hostigador tiene 5 días hábiles para presentar también sus descargos, ¿no? 5 días hábiles después de haber sido informado, ¿no? El traslado de descargos también se da dentro de los 3 días hábiles de recibido el descargo, se traslada al denunciante, ¿no? Y al final va a haber una resolución de sanción, ¿no? 5 días hábiles finales. Luego de 10 días hábiles de investigación, se tienen 5 días hábiles para emitir una resolución declarada fundada o infundada la queja, ¿no? Las sanciones pueden ser una amonestación verbal, escrita, suspensión o despido, ¿no? Entonces, el empleado debe tener conocimiento de la autoridad administrativa, ¿no? Entonces, la sanción interpuesta, según decreto legislativo, ¿no? 010-2003. Entonces, el empleado debe poner en conocimiento, ¿no? Siempre a la autoridad administrativa, que es el Ministerio de Trabajo. Procedimiento de demanda por indemnización, ¿no? La terminación de contrato de indemnización, dar por terminado el contrato y solicitar al juez de pago una indemnización por parte del empleador, ¿no? Para que pueda acudir al juez competente, quien de oficio pedido de parte que pueda disponer el procedimiento judicial, sea de carácter reservado, ¿no? Para tales efectos, el hostigamiento sexual será considerado como un acto de hostilidad, ¿no? Equiparable al despido. Si el juez considera fundada la demanda, dispone el pago de la indemnización, ¿no? Correspondiente independientemente de los beneficios sociales que le corresponden, ¿no? Mejor dicho, ya se va a un proceso judicial y hay una indemnización de por medio, ¿no? Entonces se puede presentar también las pruebas, ¿no? De los trabajadores para acreditar este tipo de hostigamiento, ¿no? Está la declaración de testigos, documentos públicos o privados, lo cual habíamos mencionado, grabaciones, correos, mensajes, ¿no? Pericias psicológicas, psiquiátricas, forenses, análisis biológicos, ¿no? Cualquier otro medio probatorio que tienes que poder enunciar para que pueda ser válido tu proceso y pueda ser hecho, ¿no? Hemos terminado la presentación. Si alguien tiene alguna duda, por favor, podríamos discernirla. Buenas noches. Sí, muy buenas noches. Buenas noches. Más que una duda, agradecerle ante todo la información que nos ha brindado el día de hoy, porque a mínimos conceptos que nos ha brindado, uno ya puede definir entre un tipo de acoso o algún tipo de comentario que podría hacer, ¿no? Más que todo poder dejar claro lo que usted nos ha brindado. Le agradezco la información. Sí, justo es eso, ¿no? Eso es lo más importante, no puedo diferenciar entre un acoso y un hostigamiento, ¿no? El hostigamiento siempre va de una persona de mayor jerarquía, ¿no? Hacia alguien de menor. Y, ¿no? Y el acoso viene de partes iguales, ¿no? O del inferior hacia alguien superior jerárquico, ¿no? Para poder definir clasificaciones, ¿no? Dentro del marco teórico, ¿no? Exacto. Si alguien tiene alguna duda, por favor, podamos, ¿no? Conversar. Y más que todo, bueno, estos, ¿no? Si quisieran poder saber más, ¿no? Siempre tener la información. Existe el tema de Sunafil a través del Ministerio de Trabajo, en el cual uno puede entrar, ¿no? A veces uno por temor, ¿no? Puede indagar más acerca de los artículos, decretos que puedan salir, en el cual hay beneficios, ¿no? A la persona que le están hostigando, ¿no? Pueden encontrar, descargar hasta las quejas, ¿no? Y presentarlo directamente a recursos humanos en las páginas, ¿no? Hay hasta videos tutoriales, ¿no? En el cual identifican similar lo que hemos tenido el día de hoy, ¿no? Cuándo se clasifica, cuándo se ve, en qué circunstancias se dan y el procedimiento que se tiene, ¿no? Como les he dicho, hay días que se tienen que responder ante la queja, ¿no? Está estipulado, ¿no? Está estipulado tanto en la SUNAFIL como en el Ministerio de Trabajo. Chicos, si tienen alguna consulta o duda, también la pueden formular por el chat si desean.
Parece que está todo claro. Entonces, doctor, le agradecemos su tiempo y muchísimas gracias por la capacitación. Cuídense mucho, ¿no? Y siempre, como les comenté, ¿no? Si tienen las dudas, siempre van a estar en el tema, ¿no? En las páginas pertinentes y puedan, ¿no? Denunciar. Siempre hay que mantener, ¿no? Mantener todos los procesos y procedimientos, ¿sí? Cuídense mucho. Un abrazo con todos. Listo, muchas gracias. Chicos, Ok, no se Muchas gracias. gracias. olviden que al Buenas noches. finalizar se va a enviar un formulario de asistencia para que puedan Gracias. ingresar sus datos. Muchas Ok. gracias. Buenas Muchas noches. gracias. 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 Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias.